El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos un tema muy importante. Es un tema común a todos los que habitamos hoy la Tierra, porque la crisis migratoria es grande y crece y crece y crece y no hay manera de detenerla, no solamente por los conflictos bélicos creados de manera injusta para apropiarse de los bienes de un país y que otros tantos países se ponen de acuerdo para atacar, creando pues un escenario y una supuesta red mafiosa, en fin, bueno, es todo un complejo tremendo de cuestiones que no podríamos llamar políticas, sino cuestiones de intereses económicos injustos. Eso obliga, por supuesto, a la migración. Sabemos la crisis que vive hoy Europa por los refugiados, los que buscan refugio en las tierras europeas, desplazados de Siria y de otras naciones. Pero en México, en América Latina, el tema de la migración ha sido constante y sonante ya desde hace varias décadas. Esto por la injusticia también que se comete con los manejos económicos, industriales y empresariales que provocan el desplazamiento humano, empobreciendo tierras originarias de las cuales salen familias enteras o los jefes de las familias, luego los niños en busca de sus padres van y salen de su país huyendo y a escondidas cruzan fronteras tratando de llegar al encuentro con sus papás. Así que esta crisis es algo que a todos nos duele y no podemos pues ni guardar silencio ni cruzarnos de brazos. Tenemos que estar atentos a ver de qué manera podemos ayudar. En México está la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Tenemos el reporte 2014, ya está disponible para todos los que lo quieran leer, pero pues como una anticipación vamos a tener una conversación que será pues muy importante para todos compartir con Arturo González González, director del Servicio Jesuita a Migrantes México. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, tenemos buenos días, saludos a todo el auditorio. Qué mejor representante de esta red de documentación de organizaciones dedicadas a los migrantes. Muchísimas gracias por estar acá. A tus órdenes. Pues cuéntanos, ¿qué arrojan estos datos? Pues primero decir que esta red de documentación la conforman 15 organizaciones entre albergues, comedores, casas del migrante. ¿Podrías mencionar algunos nombres? Claro que sí, está ahí, son representativos de todo el país. Está el albergue La Casa Tochana aquí en el Distrito Federal, el albergue de Canal Guadalupano en Tierra Blanca, Casa de Caridad Cristiana Hogar del Migrante en San Luis Potosí, Casa de la Misericordia en Chiapas, el albergue de Palenque y otras organizaciones que forman parte de la red. Y está también el Servicio Jesuita a Migrantes, que es al cual yo pertenezco. ¿Casa Refugiados? Casa Refugiados no, Centro de Orientación del Migrante Oaxaca, COMI, Dignidad y Justicia en el Camino, FM4 Guadalajara. ¿En el norte del país? En el norte solamente tenemos a Monterrey, que ahí está Casa Nicolás. Y tenemos un poquito más abajo San Luis Potosí, también está el albergue de ahí. Son 14 albergues y casas. 14 albergues y casas que reciben a los migrantes. Sí. ¿Y qué han encontrado bueno, ustedes? Este informe es el segundo que presentamos 2013 y ahora 2014. Y en este informe se registraron 31,000 personas, hombres y mujeres, que pasaron por estos 14 albergues en el 2014. En el primer semestre se registraron más de 21,000 personas, en el segundo semestre del 2014 se registraron 10,000, hubo un descenso del 48% de los migrantes que pasaban por los albergues, y esto tiene pues una explicación. En agosto del año pasado el gobierno federal incrementó el programa Frontera Sur, donde tenía 3 objetivos el programa. Uno era el defender y proteger a los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México, ordenar los flujos internacionales y protegerlos del crimen organizado. Lo que el informe arroja es que lo que ha hecho el gobierno federal simplemente es ordenar el flujo migratorio, y es toda una... Eso significa cerrar fronteras. Intentar cerrar fronteras, porque no lo están logrando. Lo que están haciendo es una serie de operativos y detenciones en casi todos los estados del país, porque este programa empezó en la frontera sur, sobre todo Chiapas,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. Pero si vemos los mapas ahora de dónde están los operativos y las deportaciones, quiero mostrar este mapa porque es interesante. Este mapa nos dice todo lo que está de negro son donde están realizándose los operativos y detenciones. Porque es la ruta migratoria. A ver, explícanos, todo lo que está en negro son donde están haciendo las operaciones. Son operativos con muy alta detención de migrantes. Si vemos los primeros meses que empezamos a hacer de este año el seguimiento a operativos y detenciones, veíamos que no había ningún estado que tuviera muy alta detención. Había algunos estados que tenían alta detención. Pero si vemos de enero ahora a septiembre, hemos ido pasando. En enero ningún estado tenía muy alta detención. Ahora tenemos 3 estados que están teniendo muy alta detención. ¿Esto qué significa? Que el programa Frontera Sur ha pasado a otro nivel. Antes era solamente tratar de detenerlos en la frontera sur y ahora los operativos están siendo casi en todo el país. En todo el país. Ahora, ¿por qué dices que en 3 estados tenemos máxima detención? ¿Cuáles son esos 13 estados? Los que están 13. Sí, porque yo dije, si es en lo negro que hay detención, pues es en todo el país prácticamente, excepto en un estado. Claro. Y no se alcanza a ver, pero es enero-abril, donde no hay ningún estado que aparezca con muy alta detención. Sí. Esto nos habla de que la política migratoria en México lo que ha hecho es simplemente operativos de detención y persecución de migrantes. En los hechos la política migratoria en México ya cambió, ¿sí? Porque es persecución, detención, encarcelamiento y deportación. Que nada tiene que ver con los 3 compromisos que aseguró el año pasado, que era la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué otra cosa era? Protegerlos del crimen organizado. Protegerlos del crimen organizado. Y ordenar los flujos internacionales. Que eso significaba pues garantizar la seguridad en las fronteras, que entraran legalmente al país, ¿no? Claro. Y una cosa interesante de este informe es que nos va mostrando datos duros de qué es lo que está pasando con el crimen organizado y qué está pasando con las policías. Porque hemos descubierto que el porcentaje de delitos que se cometen contra los migrantes en México tiene la siguiente relación porcentual. El 52% de los delitos los comete el crimen organizado, los cárteles. El 25.56 particulares, que son grupitos en las regiones, 2 o 3 personas que se dedican vandalismo. a vandalismo. Pero el 20.16 los cometen las policías y las autoridades mexicanas. ¿Cuáles son los 4 delitos que comete el crimen organizado? Es el robo, lesiones, extorsión y secuestro. Robo, lesiones, extorsión y secuestro. ¿Cuáles son los delitos que cometen las policías mexicanas? Es el robo, la extorsión, la privación ilegal de la libertad y la trata. Y lesiones. La trata, eso no nos sale bajo, pero por supuesto que hay altísima trata en México, ¿sí? Pero lo que arroja el informe es... Bueno, perdón, cuando hablas de secuestro estamos imaginando precisamente para efectos de trata, la están usando para la trata, de explotación laboral, se los llevan a veces en casas de seguridad donde tienen secuestradas personas para que ellos cuiden a sus propios compatriotas centroamericanos. Pero las policías, esto es interesante, las policías que están cometiendo los delitos en México, primero encabeza la lista la Policía Federal, después está la Policía Municipal y luego la Policía Estatal. ¿Sí? Hay delitos que cometen las policías que también son violaciones a derechos humanos. Entonces, las 3 violaciones a derechos humanos que más se cometen en México por nuestras autoridades es el derecho a la propiedad privada, ahí entra el delito del robo, el derecho a la integridad física, ahí entran lesiones, secuestros, y derecho a la libertad personal, que es secuestro. ¿Sí? Esta es un poco la geografía de lo que está pasando en México. Este reporte es a partir de las experiencias contadas por los 31,000 que llegaron el año pasado a los 14 albergues. Así es. El 30% de ellos, de estos 31,000, sufrieron un delito en México. Ya sea por la mafia organizada, las autoridades de la seguridad y las bandas. Y las bandas regionales.
Y una cosa que nos preocupa muchísimo es que hemos platicado con gente experta en el tema de la psicología y el impacto traumático de las personas, y les preguntábamos, a ver, ¿qué le pasa a una persona que constantemente está expuesta a atravesar esta frontera vertical, porque es una frontera vertical que la distancia más corta son 2.500 kilómetros acá por el Golfo, pero la más larga son más de 3.000 kilómetros? ¿Qué le pasa a una persona que está expuesta por semanas o por meses al robo, la extorsión, lesiones y secuestro? Y nos decían, le quiebras el proyecto existencial. O sea, la estrategia pareciera que es quebrar a la persona desde dentro. Y esto nos preocupa muchísimo porque es dejar a las personas en una alta vulnerabilidad, ponerlas al límite para que sean presa fácil del crimen organizado o de las policías. Claro, debo decir que no son todas las policías, no son todos los militares, no son todos los marinos, pero sí hay un número recurrente de policías, Policía Federal, agentes de migración en todo el país que están haciendo este tipo de delitos, y eso nos preocupa muchísimo, porque la gente que llega a los albergues, como decíamos hace rato, son historias dramáticas. Estar escuchando diario en los albergues lo que les pasa, caminan semanas para poder liberar los centros de detención, los retenes, caminan mucho, son secuestrados, son golpeados, las mujeres son violadas. Es un drama, llegan con los pies cosidos. Y dime, ¿la mayoría llega solos? ¿La mujer sola, el hombre solo, el jovencito solo? Yo creo que el perfil es, el perfil de los que llegan es como muy variado, porque hay mujeres que salen solas de su país, pero en el camino tienen que hacerse amigo de un hombre para que las vaya protegiendo en el camino, y a veces les van pidiendo favores sexuales. Ellas tienen que lavarles la ropa en los albergues, o sea, van abusando de ellas y explotándolas. O a veces los jovencitos igual salen 1 o 2 amigos de un pueblo y se vienen o se van haciendo amigos en el camino. Pero sí nos preocupa mucho porque todavía no confirmamos que hay nuevas rutas. Lo que sí vemos es que hay como unas rutas paralelas que se están haciendo a las rutas tradicionales por todo el país. Pero sí es evidente que el gobierno mexicano tiene como un discurso muy apropiado de derechos humanos y decir a nivel internacional que está protegiendo los derechos de los migrantes, de los transmigrantes, pero en la práctica en los albergues vemos que la realidad es otra. Y dime, la ciudadanía, ¿cómo se está comportando con los migrantes en estos trayectos paralelos, nuevos, siempre nuevas brechas, nuevos caminos y escondites? Los pobladores de esas zonas, ¿cómo responden o cómo corresponden a la necesidad urgente de atención de parte de los migrantes? Yo creo que hay de todo. Sobre todo, yo creo que sí hay una cierta campaña respecto de la criminalización de la migración. De que sean mirados como criminales. Exacto, porque sí, bueno, tampoco hay que ser ingenuos. En el flujo migratorio viene de todo. O sea, vienen migrantes que van a Estados Unidos o vienen a México y que vienen a buscar trabajo, vienen a reunirse con su familia o vienen huyendo de la violencia. Pero también vienen trata de personas, vienen exmar, paramilitares, viene de todo. Entonces, en ese sentido, muchas de las comunidades en tránsito por donde pasan estos migrantes pues tienen cierto miedo. Tienen miedo de recibirlos, de darles un taco, de abrirles la puerta. Pero también hay que decirlo que hay mucha gente que abre las puertas de sus casas en el sur y en el centro y en el norte. Que a veces dicen ellos, bueno, yo soy cristiano y tengo que vivir mi ser cristiano. Tengo que abrir, aunque me arriesgue un poco. Claro, nosotros también tratamos de decir, hay que cuidarse también. O sea, por supuesto que si una ama de casa está sola en su casa, pues no abre la puerta para que entren. Bueno, como hace a veces gente del sur que preparan la comida y les dan comida, los pasan al patio o ahí en la puerta les dan de comer. Sí hay que tener como ciertas precauciones porque viene de todo en el flujo, pero no hay que cerrar la puerta por el hecho de que tenemos la sospecha de que en el flujo viene gente mala. Bueno, y ahora que no se cumplen esas 3 promesas que hizo el gobierno y que firmó, ¿no?, que iba a cuidar a los migrantes del crimen organizado, de la policía y meter orden en las fronteras para que entraran legalmente al país. ¿Ahora qué? Ustedes, al ver que eso no se cumple, sino todo lo contrario, que algunas autoridades públicas son partícipes del maltrato a los migrantes, ¿qué están proponiendo? Pues, antes de la famosa crisis de los niños de junio,
que empezó esta crisis en Estados Unidos. ¿Fue real esa crisis o fue un escenario creado para tomar algunas decisiones a nivel internacional de índole económico? O también de seguridad, claro, en el sentido de que vamos creando un ambiente temeroso en México para que México se rinda a la posibilidad de que Estados Unidos meta a sus policías a nuestro país o a sus militares. Cuéntanos la verdad. Miren, pues la verdad no la sabemos del todo. Lo que sabemos y tenemos sospecha es que nuestras contrapartes en Centroamérica, la gente que trabaja allá en los servicios jesuita a migrantes de Centroamérica. Estamos hablando de Honduras. De Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Costa Rica. Nos dijeron que antes de la crisis de junio sí se empezaron a dar cuenta que el número de niños que estaba deportando a Estados Unidos había bajado, como que los estaban acumulando, para luego lanzar la crisis. Y entonces, por supuesto que la hipótesis que tenemos es que, por supuesto que lanzaron la compasión internacional. Pues ¿quién no se compadece con los niños en las cárceles y en los centros militares en Estados Unidos? Todos nos compadecemos. Lanzaron esta estrategia de compasión para luego lanzar todas las medidas de seguridad militar y regional, ¿sí? Y que en el fondo lo que tienen es que, como lo han declarado algunos funcionarios de Estados Unidos, la frontera México-Guatemala es su frontera externa de Estados Unidos. Y vamos a frenarla. Vamos a frenar desde allá, porque ahí sí tenemos un dato. En los primeros meses, comparando enero-abril del 13 con enero-abril del 14, vemos que las deportaciones de menores desde la frontera sur de Estados Unidos a Centroamérica bajaron un 58%. En tanto que en ese mismo periodo, en la frontera sur de México se incrementó un 48%. O sea, México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos de contener a los migrantes que vienen por la frontera sur. Pero está metiendo a los migrantes en una situación muy delicada. Y es la misma estrategia militar que está usando Estados Unidos. Unas compañeras, colegas nuestras que están en la frontera de Arizona, del otro lado en Estados Unidos, nos decían que ellas están tratando de documentar la hipótesis de que la patrulla fronteriza, sin disparar un solo balazo, está matando a muchos migrantes. ¿Qué están haciendo? Están todas las mallas y las protecciones y las barreras por allá, pero están tratando de hacer que los pasos más seguros de los migrantes sean los lugares más protegidos y más vigilados por la frontera. ¿Eso qué quiere decir? Que los están haciendo que se vayan por los lugares más desérticos, expuestos al clima y al desierto, y entonces digamos que el desierto está funcionando como una barrera natural para que se mueran de sed. Para que se mueran, ¿sí? Porque además ellas también han documentado cómo la patrulla fronteriza va destruyendo todos los galones de agua que van poniendo las organizaciones en el desierto por donde se supone pasan los migrantes. Estos van destruyendo todos los garrafones de agua para que estos no puedan sobrevivir. Esa estrategia de romper a la persona y ponerle al límite es la que nosotros decimos que es exactamente la misma que está operando en México. Es asegurar los pasos tradicionales de los migrantes para hacerlos que se vayan por lugares menos conocidos, más expuestos y a mayor riesgo. Y esto nos preocupa muchísimo. Y mueran solos sin ningún balazo. Claro, qué barbaridad. Mueran solos, pero además, pues son migrantes. ¿Quién los va a buscar? Cuando el tema de los desaparecidos en México también es otro drama. ¿Sí? Porque en el servicio jesuita también hacemos búsqueda de personas migrantes desaparecidos vivos. Y eso nos mete en un problema difícil, porque a veces es buscar gente en lugares donde se han perdido, donde hay demasiado crimen organizado. Y ahí no podemos entrar del todo, por el riesgo que se corre. Entonces, si decimos, bueno, pues le están apostando porque los migrantes, y es que en el fondo la estrategia es disuadirlos para que no vuelvan, ponerlos al límite para que no vuelvan. Tenemos casos de migrantes en los albergues del centro o del norte que dicen, yo mejor me voy a quedar ya en México, o me voy a regresar, y entonces se están entregando a la migración. Ahora, tú has visto, ya lograron medir ustedes que en el primer semestre del 2014 intentaron ir hacia Estados Unidos pasando por México 21,000 personas. 31,000. 21,000 que llegaron a los 14 albergues. Bueno, fueron los 21,000 que ustedes conocieron, ¿no? Pero en esos mismos 14 albergues, en el segundo semestre del 2014, solo fueron 10,000. Solo fueron 10,000.
¿Qué pasa? ¿Ya realmente están queriendo vivir en sus pueblos originarios de Centroamérica? No. Vamos a un corte y nos explicas. Claro que sí. Regresamos. Bueno, Papa Francisco dijo la semana pasada, me parece, que esto de la migración no se iba a detener, que por más muros que pusieran, de todas formas, todos esos muros tarde o temprano iban a ser derrumbados. Entonces, que no tiene caso seguir cerrando fronteras, sino más bien buscar la manera de que haya un paso libre de todos los seres humanos por todos lados, pero en orden y con un propósito, ¿no? Por ejemplo, se venden productos de un país a otro con una facilidad enorme, ¿no? Y hay importación y exportación de mercancías, hasta de droga, imagínense ustedes, y a los seres humanos no los dejan pasar. Ahora dime, ¿por qué ha disminuido en el 2014 según las cuentas que ustedes fueron haciendo? Primer semestre del 2014, en estos 14 albergues, hubo 21,000 personas. Y en el segundo semestre 10,000. ¿A qué se debe? Pues se debe, yo creo que a dos cosas. Que primero, yo creo que a todos los operativos que el gobierno ha implementado, donde los migrantes lo que quieren hacer, como casi todo el país está cercado, como una barrera de contención, lo que quieren hacer los migrantes es que no los vean, pasar invisibles, para que ellos quieren confundirse con cualquier otro mexicano. Entonces, si pasan a los albergues, por supuesto es que los van a ubicar. La semana pasada estuvimos en un albergue aquí cerca de la Ciudad de México y nos decían las hermanas que la semana anterior a 500 metros del albergue había llegado el Instituto de Migración a detener a todos los que estaban ahí, que ya habían pasado por el albergue. Hizo una redada. Hizo una redada. Entonces, lo que creemos es que los migrantes no quieren ir al albergue porque se hacen visibles. Pero nosotros decimos, si ellos quieren pasar invisibles para que no los detengan, eso los expone a mayores violaciones a derechos humanos y a delitos. Entre menos se vean, más vulnerables están. Decíamos, si los que iban en el tren los veíamos y les pasaba todo lo que les pasaba,
mataban, los secuestraban, los aventaban del tren, los extorsionaban y los íbamos viendo. Imagínense a los que no vemos, que van pasando caminando, que van pasando en autobús, que van en tráiler, no sabemos qué les pasa. Entonces la preocupación nuestra es grande, es decir, ¿cómo le hacemos para seguir teniendo una ayuda humanitaria y legal para los migrantes, donde no necesariamente sea un albergue, pero eso también nos pone la disyuntiva de cómo hacerle? A ver, una pregunta, a lo mejor es muy ingenua de mi parte, pero si todos estos albergues son privados, casi de la Iglesia Católica. Sí, sí, son privados, sí, ¿no? Son casas privadas de organizaciones no lucrativas de la Iglesia o voluntarios que ponen un albergue, ¿no? Tú puedes decir, es que son mis invitados, es que vienen de su país y yo los albergo, están aquí en mi casa. No, yo creo que eso no protege en nada. La ley dice que porque son casas privadas. La ley no dice que no pueden entrar a los centros de ayuda humanitaria, eso es claro. Dice que no pueden entrar. ¿Por qué? Que no pueden entrar el gobierno o las policías. Ah, ya. Son lugares como lugares... como si fuera mi casa, así es. Una casa privada. Pero ha habido, yo creo que uno, al menos conocemos del norte, donde de repente entró la policía municipal al albergue a robarle a los migrantes y a los del albergue, y se fueron, y estos hablaron por teléfono diciendo que lo que había pasado, y estos regresaron diciendo, sé que hablaron a la policía. Entonces, aquí hay un problema muy fuerte de corrupción en este país. Ahora, dinos una cosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es una organización honesta realmente? Así como el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, que viene y denuncia todas las injusticias que ha recibido la ONU, de parte de mexicanos, instituciones y personas que primero han presentado su denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo esto ha llegado a la ONU, en fin, pero estas organizaciones realmente están del lado de los pobres, de las víctimas de los abusos, o son parte de un sistema injusto que se entera de todo, porque ahí vamos y denunciamos lo que pasa, se entera de todo y desde ahí, en alianza con los malos gobiernos, crean estrategias para seguir oprimiendo a los pueblos. Dinos la verdad, porque, pues mira, la verdad no lo sé. Uno va atando cabitos y dice, bueno... Lo que sí sé es que en el caso de México, que últimamente, bueno, estuvo la visita del comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y anteriormente estuvieron los relatores de Naciones Unidas sobre el caso de tortura y el caso de desaparición forzada en México, y el gobierno mexicano quedó muy molesto y muy sentido, más bien rechazando los informes que habían presentado, porque estos informes, tanto el de tortura como el de desaparición forzada, pues dejaba muy mal parado a México, al país, y en esta última visita que hicieron la semana antepasada los de la Comisión Interamericana, y donde se metió el tema de derechos humanos de los migrantes, pues por supuesto que al gobierno no le gustó, hasta dijo, es que este informe no vale, porque lo hicieron solamente creo que en 4 lugares, esto no vale, y fue muy rápido. Pero bueno, las organizaciones de la sociedad civil constantemente están mandando información de lo que está pasando en México. Yo sí estoy convencido que en México tenemos 2 crisis muy fuertes. Una crisis de seguridad y de violación de derechos humanos, que están los casos emblemáticos de Tlatlaya y de Otzinapa, que dicen, esto ha venido simplemente a destapar lo que pasa en México, ¿sí? Donde el respeto por la vida, yo creo que es el derecho más amenazado en este país, ¿sí? Yo que viajo mucho hacia el sur y a veces hacia el norte, con la gente con la que te platico, no solamente en los albergues inmigrantes, la gente de las comunidades de paso, pues están amenazadas por el crimen organizado, están pobres, ¿sí? Las comunidades indígenas están amenazadas del saqueo que viene. O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué dice el Papa que no va a parar esto? Porque se habla que se va a incrementar un 40% la migración del sur al norte en los próximos años. Bueno, porque el modelo capitalista ha cambiado la estrategia, ¿sí? Ahora es el modo de producción capitalista ha cambiado. Ahora es un modo de producción por saqueo, despojo, donde las grandes transnacionales se han apropiado de los bienes tangibles e intangibles de la humanidad. Eso es lo que está de fondo. O sea, ¿por qué está migrando tanta gente? Bueno, por las guerras, pero también por el saqueo y la pobreza y la destrucción de los países, ¿sí? México es el país, y lo dijeron el Tribunal de los Pueblos, México es el país en todo el mundo más saqueado y más explotado en sus recursos naturales y en su población.
esto es un crimen. Sí, claro. Y mientras no trabajemos en solucionar las causas profundas de la migración, que el caso de los centroamericanos, la primera causa que aparece aquí por la cual se van a Estados Unidos o vienen a México, es por necesidad económica, por la pobreza que viven estos países. Más de la mitad de la población está en extrema pobreza. También es el caso de México. También por el saqueo. Por el saqueo industrial, sí. El saqueo industrial que contamina, que desplaza a la gente, que prometen que van a dar trabajo a las comunidades locales, eso no ocurre. La gente se tiene que ir. Pero además se corrompe el estilo de vida y la gente se va, porque junto con sus industrias traen gente de otros lugares, ¿no? que van con la consigna de ir destrozando vidas de los pobladores de aquel lugar para obligarlos a desplazarse. Y mientras no se resuelva eso, como es la pobreza en Centroamérica, como es la violencia, pues la gente va a tener que seguir huyendo. O sea, el 7% de los que aparecen aquí dicen, yo tengo sospecha de que mi vida corre peligro si yo regreso a mi comunidad. Por la guerra de las maras, por el narcotráfico que ya ha llegado. Las jovencitas desde los 13, 14 años, pues los mareros se las llevan como sus parejas o las explotan. Los jovencitos los jalan a las maras y si no te vas con una mara te mata la otra. Y si no te vas con la otra te mata la otra. Si no te vas con nadie te mata cualquiera de las dos. Una madre en Honduras me decía, padre, yo con el corazón en la mano le dije a mi hijo, vete a Estados Unidos. Y vete a Estados Unidos porque aquí te van a matar. Yo prefiero tenerte lejos de mí, pero saber que estás haciendo una vida en otro lado y no que te maten aquí. ¿Y lo logró? ¿Llegó a Estados Unidos? Llegó a Estados Unidos. Ahí están corriendo todos los riesgos. Claro, que ese es otro drama. O sea, a veces decimos, es que la gente que se va, pues ya la hizo, ya está muy feliz allá. No, nadie está feliz de salir de su país. ¿Sí? La gente que está allá añora su país, añora su familia. Y a veces luego hay un trauma, hay un drama ahí también. Los que se fueron, los que se quedaron están resentidos con los que se fueron porque los dejaron. Sí, se siente traición. Abandonados. Y los que están ahí, los que se fueron, están resentidos con los que se quedaron a veces, porque dicen, estos solamente quieren dinero. Y no comprenden que yo me tengo que trabajar horas y horas para poder mandar un poquito a la casa. Y ellos quisieran más, pero no puedo. O cuando vienen acá por temporadas, a veces las familias dicen, pues ya vete porque está bajando el ingreso familiar. Entonces es un drama, o sea, la migración es un drama, pareciera que todo el mundo pierde, ¿sí? El caso de un niño salvadoreño que me lo encontré en un albergue y llegó al albergue y tenía 2 días que no hablaba. Y yo me le acerqué y le dije, empezamos a platicar, empezó a comer, y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, es que veníamos pasando Guatemala, él tenía 11 años, yo venía con mi hermanita de 6 años. Y en un paso que íbamos, de repente dijeron, todos al suelo. Y todos nos logramos aventar al suelo, pero mi hermanita no logró agacharse rápido y le metieron un tiro en la cabeza. Y ahí la tuve que dejar tirada. Empezó a llorar el chavo. O sea, yo me emociono de decir, esta es la historia que vemos en los albergues todos los días. ¿Sí? Esta es la historia. Y por eso digo que nuestro gobierno, aunque se siente mucho que lo critiquemos, pero yo digo, están gobernando alejados del pueblo, de las necesidades de la gente. O sea, pero no solo México, sino todos los gobiernos, porque están en alianza con los intereses industriales. Claro, por supuesto, del gran capital. Del gran capital. Pero lo mismo nos da la impresión que la ONU y todos estos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos están también en alianza con los intereses industriales y de esos gobiernos. Entonces, la pregunta así muy fuerte, y no sé si haya una respuesta para esto, ¿no será acaso que quieren vulnerar a todos estos países, meter miedo al mostrar, aunque sea con escenarios creados, que no hay seguridad, garantía de la policía al servicio del pueblo, y entonces que esto permita que entren los militares o policías norteamericanos a México por lo menos? Lo que se habla es que estamos como en la tercera fase de integración regional, en la zona de aquí de Norteamérica y Centroamérica, en el sentido de decir, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio se dio una supuesta integración económica, que eso por supuesto vino a destruir el campo y vino a quebrar muchas de las ramas productivas de la industria mexicana, la integración económica. Con la llegada del PAN,
a la presidencia, se habla de que hubo una integración política, donde hubo un mayor acercamiento entre los gobiernos panistas y el gobierno de Estados Unidos. Ahora, con el regreso del PRI, estamos hablando de una integración militar, de seguridad regional. A Estados Unidos le ha venido muy bien el terrorismo y el narcotráfico. Dos pretextos para poder militarizar la región. México. Y yo creo que desde... ¿Y ya están metiendo a sus militares No, y yo creo policías? que eso todavía no está ocurriendo. Yo creo que sí hay la tendencia. asesoría técnica, y a lo mejor en las fronteras habrá oficiales de Estados Unidos asesorando y capacitando a las policías, porque tenemos el caso de Guatemala. Ahí se va a crear una base militar en la frontera con México, otra con la frontera con Guatemala y El Salvador. La cosa es controlar la región. Ahora, así como has dicho que a los migrantes los amenazan y los matan, las fuerzas de seguridad pública, la mafia organizada y las bandas de delincuentes, ¿no? Sí. En todo el trayecto. ¿Quiénes matan en México a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, que tienen número 1 en atentados contra estos personajes sociales? Bueno, pues se habla mucho del crimen organizado y sobre todo de algunas policías coludidas con el crimen organizado. En el caso de los defensores de migrantes, pues tenemos varios casos de defensores y defensoras que tienen las medidas cautelares por parte del Estado porque están amenazados de muerte. ¿Sí? Tenemos el caso del padre Solalinde, que está amenazado. Tenemos el caso de otras hermanas aquí cerca de la Ciudad de México, que las fueron a amenazar a su casa, el crimen organizado, porque ellas de alguna manera estaban tratando de defender a los migrantes, ¿sí? Y entonces defenderlos y denunciar lo que estaba pasando con las policías, porque a veces también la estrategia es que no podemos denunciar en el sitio, porque posiblemente esas policías estén coludidas con el crimen. Hay que denunciar fuera de ahí, y eso pone en una situación muy difícil a los defensores y las defensoras, y por supuesto a los periodistas. Pero hay otro sector también muy alto en México de asesinatos, que son sacerdotes. Ah, sí, claro. Que están siendo asesinados por el crimen organizado en la zona del norte o en la zona de Michoacán, Guerrero. Pareciera que todos aquellos que están buscando la verdad, que están protegiendo a los pobres, a los sencillos de Dios, los quieren eliminar. Están en riesgo, ¿sí? Y es cuando uno dice, bueno, este gobierno tendría que entender que está gobernando muy alejado de su pueblo, y que, bueno, llevamos más de 30 años de políticas neoliberales, que es lo que ha traído al traste con este país. Que está probadísimo el daño social que provoca, claro. Está ya probadísimo. Desde el 82, con la liberación del comercio, hasta el Tratado de Libre Comercio, que eso es lo que ha venido a entregar los recursos. ¿Y ahora con el nuevo tratado que hay, el TTP? Bueno, ahí tenemos a Trump, que dice que lo va a echar para atrás el Tratado de Libre Comercio. Ese es otro caso interesante, el del señor Donald de Estados Unidos. Vamos a hablar de eso después de un corte. Ok. Volvemos. Un caso muy interesante porque también parece un escenario creado, todo un teatro. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Vamos pensando, volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y bueno, según nos has dicho, lo que ha sucedido es que hay tratado de libre comercio, hay un tratado político y ahora hay un acuerdo, pues ahí un poco de seguridad regional, ¿no? Pero tenemos que, todo va hacia llevarnos de picada, ¿no? De picada hacia cada vez más mal en todos los términos, económico, social, político, moral, familiar, espiritual. Hay una pérdida enorme de relación con Dios, que eso va deteriorando, debilita la voluntad, hace que la gente se disperse en demasiadas cosas, hace que el corazón se quede pues ávido del amor y luego se equivoca y lo que ama es el dinero, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos de los migrantes, me pregunto, se van solo por dinero, en lugar de jugarse la vida con creatividad en sus lugares de origen, con la familia, ¿no? Y luego, cómo la misma familia les permite que se vayan tan fácilmente solo por dinero. Entonces dices, bueno, ¿a quién estamos amando? ¿A Dios o al dinero? ¿A la persona humana o al dinero? ¿No? Entonces, bueno, decías de Donald Trump, ¿este será otro teatrito, un personaje creado para algún fin? Pues puede ser, pero yo, sobre todo por la coyuntura electoral en Estados Unidos, pero yo creo más bien que es lo que nos preocupa a nosotros de los pronunciamientos de Donald, es que son posiciones de grupos de poder en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, en México mismo. Grupos de poder que comparten de alguna manera las posiciones de Donald Trump. Esto de que te decía yo hace rato de que de alguna manera criminalizan la migración. Decir, bueno, la gente que viene a esos países viene huyendo por algo, es gente mala, es gente mala. Y nosotros hemos llegado a decir, por supuesto que ningún gobierno se ha pronunciado a favor de los discursos de Donald Trump y de sus posicionamientos, pero en los hechos comparten mucha de la visión de Donald Trump. O sea, la política de México, en esto que decíamos, que los roban, los asaltan, los extorsionan, los secuestran, tanto policías como el crimen organizado, pues en el fondo, en los hechos, pareciera que México comparte esto. Si hace rato dije que la política migratoria de México ya cambió, porque es persecución, detención, encarcelamiento y deportación, es decir, aquí nadie se queda, todo el mundo se va. Y mucha gente de los que vienen, de estos 32,000 y muchos más, y ahora de 400,000 al año que pasan por México, es gente que viene huyendo de la violencia y que o le han matado a un familiar, a un hermano, a un padre, a un hijo, y vienen huyendo, y ellos tendrían derecho al estatus de refugio en México. Y eso no está ocurriendo. México, por supuesto que tiene un índice de aceptación o de otorgamiento del estatus de refugio muy bajo, ¿sí? Entonces, ahí estas personas que vienen huyendo, que vienen buscando al hermano mayor México como un país que les pudiera brindar protección porque su vida está amenazada, pues México les está cerrando la puerta y México tiene firmado convenios donde se compromete a dar refugio. A dar refugio y a la protección. ¿Qué porcentaje de los migrantes ameritan refugio? Porque una cosa es el que es considerado migrante, que intenta irse a vivir a otro país para poder trabajar, ¿no? ¿Y quién es el que, pues el refugiado, el que realmente viene perseguido de su país? En el informe tenemos el 7% de los 31,000. ¿Tendrían derecho a ser refugiados? Tendrían derecho a ser refugiados y a quedarse en México. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Nadie les da atención? Pues sí, hay organizaciones de la sociedad civil que llevan el tema del refugio y que conocen, hay albergues que también eran albergues de tránsito y que ahora, a partir de que la gente viene huyendo de la violencia, se están quedando ya en los albergues y ahí mismo hay personas del albergue, abogados o voluntarios que hacen el trámite. Que hacen el trámite con la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, la Comar. Pero es bajo el porcentaje, porque los datos muestran que muchos de los agentes de migración desisten, obligan de alguna manera y desisten a los migrantes de que abandonen el proceso. Porque le dicen, mira... ¿Y que se queden de ilegales o no, que se regresen más bien a es su que país? Tú puedes hacer el trámite o en una estación migratoria detenido en una cárcel, o puedes estar en un albergue y desde ahí puedes hacer el trámite.
Pero los que están en las estaciones migratorias, más bien ahí los oficiales de migración les dicen, ¿sabes qué? El trámite es muy largo, no te lo van a dar. Sí, mejor, mira, regrésate a tu país, busca algunas pruebas de lo que te ha pasado, vuelve a entrar a México y vete a un albergue. Y desde ahí, y claro, bueno, pues mucha gente se regresa y se va, y porque además una cosa que pasa a veces en las estaciones migratorias es que mientras tú no puedas demostrar de qué país eres, qué nacionalidad tienes, no te pueden regresar, tienes que estar ahí. Entonces hay en las estaciones migratorias los consulados de Centroamérica que a veces se tardan mucho en poder demostrar que esa persona es ciudadano de ellos. Entonces pueden pasar meses ahí y tenemos el caso a veces en las estaciones migratorias de los papás solteros, varones con sus niños que están ahí detenidos y que también entran al trámite porque no pueden regresar a su país. ¿Y porque no pueden demostrar que sean sus hijos? No, eso sí, a veces demuestran que son sus hijos, pero a veces el trámite duró hasta 3 meses, mínimo 3 meses dice la ley. Pero ahí encontramos gente que lleva 4 o 5 meses, los papás con sus niños de 2 o 3 años viviendo en un cuartito de 4x4. Solamente los dejan salir al baño y todo el día se la pasan en día y noche. ¿Papá y mamá o solo papá o solo mamá? Papá varón e hijos, niño o niña. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? ¿Es nuevo? Pues no, yo creo que esto ha ocurrido siempre, pero... Papá hombre solo con un hijo. A veces la mamá está allá, o a veces la mamá la mataron, la mamá murió, él se tuvo que venir porque está amenazado. Es un drama, o sea, la gente que sale de allá es un drama. Y es curioso porque todos los que deportan a Centroamérica, al segundo día se regresan para el norte, como dicen ellos. ¿A qué nos quedamos aquí? ¿Sí? Si aquí me van a matar. Entonces, sí es muy preocupante lo que está pasando a nivel de la violencia en Centroamérica. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora vamos a comentar lo que ayer se declaró, se descubrió, se denunció, se reveló que la OTAN fue la que creó este supuesto Estado Islámico, ¿no? Y que ha sido toda una estrategia para que de un día para otro apareciera ese escenario para apropiarse de todos los bienes de Siria, por ejemplo. ¿Qué me dices? No conozco la nota. Bueno, pues no conozco la nota, pero sí, digo, es claro y evidente lo que está pasando en Siria. Porque me suena a lo que dices acá de la estrategia entre los gobiernos de América Latina, ¿no? Y Estados Unidos, siempre buscando los intereses de los industriales. Allá pues van por el petróleo y sobre todo, digo, la importancia geopolítica de Siria tiene que ver más bien con el paso, el paso de petróleo, de mercancías. Exactamente. Y a ellos les interesa el control, entonces ahí están metidos, por supuesto, los europeos, los americanos, Rusia mismo. Y Estados Unidos. Claro, por supuesto, y entonces en ese sentido la estrategia es, pues, ¿cómo usan a los pueblos para el interés del gran capital? Que es lo que está pasando en México. El caso que conozco muy bien, el caso de las minas de Sonora, que una mina, está la contaminación del río Sonora, pero la contaminación de estas minas perturban toda la vida de las comunidades, ¿sí? Y lo más terrible es que condenan las posibilidades de vida para las siguientes generaciones, ¿sí? Hay gente en estas comunidades donde ya aparecen enfermedades, cáncer, problemas de la piel muy fuerte, problemas del estómago, por el agua, donde las poquitas tierras que hay que se producen se dañan, donde el nivel de explotación de la gente en las minas es terrible, ¿sí? Donde tienen que trabajar jornadas largas. Y eso es muy riesgoso porque yo digo, lo que decía la encíclica del Papa, estamos condenando. Esta donación originaria que nos dio Dios, la estamos condenando. Por eso él llama a una conversión ecológica de toda la humanidad. Pero esta lógica no la entienden. Platicaba yo con un economista y le decía yo, a ver, pareciera que estos se quieren acabar todos los recursos de la tierra. ¿Para dónde se van a ir? Y parece que se lo van a acabar. Y en ese se lo van a acabar, van a destruir las posibilidades futuras de la humanidad.
Y él me decía, no creo que sean tan tontos, que no alcancen a ver. Y yo digo, yo tengo mis dudas, porque digo, viendo lo que ha pasado en México desde siempre, pero los últimos 30 años que llegaron los tecnócratas al poder y los neoliberales, y que han ido entregando el país y que han ido entregando los recursos y que han ido explotando a la gente, donde la gente ahora tiene que trabajar 50 horas la familia para poder subsistir, donde ganan una miseria. Digo, eso no lo ven, por eso es que yo digo y le digo a este gobierno, es que están gobernando de manera sorda. Si el gobierno de Peña Nieto está empeñado en su proyecto extractivista. Y eso está llevando, el caso de Pemex, yo vengo de una zona petrolera del sur de Veracruz, donde me he dado cuenta cómo han ido desmantelando la empresa y han ido corriendo a la gente. Tiene 120,000 empleados Petróleos Mexicanos. Con todo lo de la reforma, van a correr a 95,000. Dice, esos 95,000 petroleros, ¿dónde van a buscar trabajo? Sí, no, qué barbaridad. Y esa es la historia de la industria petrolera, pero es idéntica a la industria refresquera y la industria minera. La ferrocarrilera en su tiempo. Sí, la de automóviles, etcétera, ¿no? Bueno, es una cosa terrible. ¿Qué remedio ponen los jesuitas? ¿Cuál es la propuesta? Los albergues están muy bien, por supuesto, son muy necesarios, pero ¿qué propones? Bueno, primero los albergues no son de los jesuitas. No, claro, pero al menos ustedes tienen alguno, por eso forman parte de la red. Una cosa que nosotros hemos tratado de hacer con este informe, las organizaciones, es, porque es un reclamo del gobierno y de las agencias de financiamiento, es decir, a ver, no salgan a declarar cosas sin tener una investigación o datos duros de lo que está pasando. No, y acá lo tienes muy bien. Entonces lo que queremos hacer es, primero, visibilizar lo que les está pasando a los migrantes en su tránsito por México, ¿sí? Tener datos duros que nos permitan a nosotros, desde la red, poder hacer como un análisis y un balance de lo que está pasando. Entonces, una primera cosa es tener información valiosa, objetiva. Segundo, proporcionar esta información a académicos, universidades, medios de comunicación que puedan difundirlo, que puedan aportar a mayores investigaciones. Y la otra es que el gobierno mismo conozca lo que está pasando, ¿sí? Y que no esté a la defensiva, sino que, a ver, que la sociedad civil tiene la tarea de poder decirle al gobierno, a ver, esto no lo estás haciendo bien, esto hay que mejorarlo. ¿Y qué ha hecho el gobierno con estos informes de derechos humanos de los organismos internacionales? Ha estado a la defensiva y ha estado descalificando. Cuando lo importante es, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y por qué se están yendo de sus países? Para que los países se pongan de acuerdo más bien en generar empleo, ¿no? O en respetar el estilo de vida de la economía solidaria de esos pueblos originarios y no invadir. Es que con que no invadan, claro, es como la corrupción, ¿no? Con que no roben, ya, habría dinero para todos. Pues igual acá, los industriales, con que no invadan, ya, habría paz en el mundo. Que no invadan, que no invadan. O que se les regale un territorio, un país. A veces me pongo a imaginar y a soñar, ¿qué tal si los mandamos a todos los ricos que aman el dinero a vivir a una isla y que nos dejen en paz? Sería muy bueno. ¿O qué tal si le regalamos a los mineros todo el poquito oro que tengamos en nuestra casa, un anillito, unas arracadas, lo que cada quien tenga, una medallita, una cadenita, y vamos y se lo aventamos a la puerta de su casa al señor minero y le decimos, déjenos en paz, ya no extraiga más oro de la tierra, ¿no? O plata, o cobre, lo que sea. Pero el hecho es hacerles ver que nos están estorbando para la vida feliz. Claro, pero ahí entra yo digo, la cuestión de la ambición y el poder. Por eso, ¿cómo hacemos que se adueñen de una isla y ahí vivan como en esos placeres y en ese hedonismo que es lo único que les gusta y que nos dejen en paz? Pero nos van a decir, ¿y qué van a vivir si viven de nuestras empresas? No, vivimos de nuestra tierra y de nuestro trabajo y de nuestro cariño y de nuestra amistad y de nuestra ayuda mutua. Vivimos de lo que Dios nos da en la creación todos los días. Hay novedades todos los días. Todos los días hay nuevos quelites, nuevos hongos y nuevas flores para comer. Váyanse, por favor, y dejen en paz a todos los campesinos que son los que nos dan de comer de verdad.
Mientras que ustedes, los industriales estos, nos roban el agua, las lagunas enteras, y los pobladores de en torno a la laguna tienen que salir en busca de otros lugares donde pues trabajar para tener dinero para comprar la comida que ustedes procesan y venden, carísima. Entonces, no, y que además es con materias primas que traen de otros países afortunados que marcan las reglas de la economía mundial, como Estados Unidos, ¿no? Que si no tuviera a nuestros mexicanos trabajando en sus tierras, no tendría nada que vender de materia prima para el procesamiento de alimentos industriales. Entonces, bueno, el hecho es que no estorben, con que no estorben, habría un mundo mejor para todos. Claro, porque yo sí creo que la humanidad está en riesgo, el proyecto humano está en riesgo, sí, por tanta contaminación, tanta destrucción, tanto saqueo. Tanto saqueo. Y que dices, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Cerca de Ayotzinapa, y nos lo dijo un joven investigador, Coca-Cola llegó y se adueñó de una laguna. Y entonces puso cerca en torno a la laguna, porque de ahí extrae el agua para la producción de refrescos. Y todos los pobladores que vivían por allá no fueron escuchados, no fueron atendidos y han tenido que irse desplazando, cada quien de manera personal, buscando ahora dónde vivir, porque ya la laguna no les da para la tierra. Así es. Qué duro. Ahora a los yaquis les extrae el río Yaqui y ahora les quieren meter un gasoducto. No. Y la otra cosa que tiene que ver también acorde es la criminalización contra los pueblos de las comunidades que se están defendiendo. Sí. O sea, las comunidades que están en resistencia o que están defendiendo sus recursos, pues el gobierno tiene la estrategia de criminalizar estos movimientos cuando la gente se está defendiendo. La semana pasada que estuve por el sur, me tocó varios bloqueos en las carreteras, porque este pueblo está en resistencia, está tratando de defender lo poquito o lo mucho que tienen en contra de todas estas tendencias de los megaproyectos que van a llegar al país. ¿Sí? Sí. En el norte no se puede hacer mucho, ahí más bien hay que recuperar derechos que ya se perdieron con todas las minas, pero en el centro y en el sur sobre todo hay que luchar por la prevención de estos proyectos que van a llegar. Como la soya transgénica. Claro. Y ahorita se habla mucho de la defensa del territorio, hay que defender el territorio. Territorio, agua, trabajo y vida. El estilo de vida de los pueblos originarios es súper valioso, súper valioso, que no lo puedan ver los industriales porque lo único que les gusta es ir a lugares carísimos, ¿no? A gozar de sus placeres y de su hedonismo. Pues eso no es la vida, señores, la vida es la vida cotidiana en lo sencillo, en el amor de la familia y la comunidad, en el trabajo en equipo, en compartir todos los bienes de la creación. Eso es la vida, pero ustedes la ven aburrida y sin chiste, se equivocan. Lo que ustedes viven no es vida, es la búsqueda de algo que nos sacia y que sí destruye muchísimo a todo su alrededor. ¿Cómo se los decimos? Pues es difícil, lo que hay que hacer, lo que yo sí creo en la propuesta nuestra y de la Red ODEN es, yo creo que ante problemas tan complejos necesitamos estrategias conjuntas. Por eso esta red de documentación es decir, solos no podemos, ni solas. Tenemos que trabajar entre las organizaciones precisamente para luchar en contra de la injusticia y para decir la verdad de lo que está pasando. Una vez nos dijo un huichol, nos dijo, es que el discurso deben cambiarlo todos de una vez por todas. No se trata de luchar contra la pobreza, se trata de luchar contra la opulencia. Hasta que se detenga, se frene y se erradique la opulencia, entonces se acabará la pobreza. ¿No es magnífico? Pues claro. Y además, una cosa que rescato de la última de la encíclica del Papa Francisco, esto de que todo tiene relación y todo está conectado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que pasa en un sistema afecta, en una parte afecta al todo. Y yo creo que esa visión se ha perdido porque se ha visto solamente el proyecto humano dominante, capitalista, como el hombre económico. Y se ha dejado de lado todas las otras dimensiones humanas que tienen que ver con la parte cultural, la parte comunitaria, la parte espiritual. Y el hombre lo reducen a que solamente tiene que trabajar 50 horas a la semana para poder vivir. Eso no es vivir. Claro. Entonces, yo creo que sí tenemos que recuperar la visión de que este mundo lo vamos a transformar todos y todas, porque yo creo que sí hay una degradación en cuanto a la responsabilidad social del mal que hay en el mundo,
pero todos tenemos parte en estas, sobre todo en la solución de esto. Así es, todos tenemos parte. Bueno, cada quien que ponga lo mejor que pueda para que haya libertad, paz, orden, justicia social, felicidad, plenitud en cada persona. Te agradezco muchísimo. A tus órdenes. Gracias y saludos. Felicidades. Tus datos han estado en pantalla, así que espero que más organizaciones se pongan en comunicación con ustedes y que podamos hacer redes y redes y redes de gente que está de acuerdo en que no estamos viviendo felices y que hay que cambiar las cosas. Pues muchas gracias. Gracias, Tere. felicidades. Adiós. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.